Saludos, estimados amigos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre los expresidentes del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre Diego Noboa. Vamos a abarcar un poco de su biografía y también vamos a abarcar correspondiente a su presidencia. Podemos decir que Diego María de Noboa y Atreta, de 1789 al 1870, fue un prócer, político, comerciante ecuatoriano que ocupó la silla presidencial del Ecuador en el año de 1851. Este personaje patriótico participó en la revolución del 9 de octubre de 1820. En esta fecha, Guayaquil proclamó su independencia de España tras apresar al gobernador de la entidad. Este proceso dio inicio a una guerra independentista de la Real Audiencia de Quito. Además, Diego Noboa jugó un papel clave en la Revolución Marxista, que marcó el final del gobierno de Juan José Flores, primer presidente de la República del Ecuador. Estalló el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil. Luego de una dura guerra civil, Flores fue derrocado. Se forma entonces un triunvirato conformado por Noboa, junto con José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Tras haber participado activamente en la vida política y haber ocupado altos cargos en la administración pública, se retiró. No obstante, su descendencia continuó haciendo historia en el Ecuador. Entre ellos destacan dos de sus tataranietos, Gustavo Noboa Bejarano y Ernesto Noboa Bejarano. El primero fue presidente de la Nación Ecuatoriana. El segundo ha desempeñado como director de la Junta Beneficencia de Guayaquil en los últimos años. Vamos a abarcar algo sobre la infancia. El prócer político Diego Noboa nació en la provincia de Guayaquil un 15 de abril de 1789. Sus padres, Ramón Ignacio de Noboa y Ana Atreta, eran ricos terratenientes. Cursó sus estudios en la ciudad de Quito. Se graduó de bachiller en uno de los colegios preferidos por las familias adineradas, el Colegio de San Luis. Este ex vicepresidente tiene un contacto con ideas revolucionarias, más que todo siendo muy joven. Le tocó presenciar momentos decisivos en la historia ecuatoriana. Uno de ellos fueron los sucesos del 10 de agosto de 1809, considerado el primer grito de independencia del Ecuador. Un año más tarde, vivió uno de los eventos más sangrientos de esa nación, el asesinato de los patriotas quiteños. Toda la América hispana reaccionó ante esta masacre y las ideas independentistas tomaron auge. Diego Noboa regresó a Guayaquil a finales del 1813, contagiado con ideas revolucionarias e independentistas. Al poco tiempo fue nombrado regidor del Cabildo de la ciudad. A Guayaquil llegaban por este tiempo los rumores de las primeras luchas por la libertad de los pueblos de América. El guayaquileño se identificó con la causa libertaria desde el primer momento. En la independencia de Guayaquil, en 1920, participó en la reunión secreta conocida como la Fragua del Vulcano. En ella se prepararon los detalles de la independencia de la ciudad de Guayaquil. El 9 de octubre de 1820 acompañó a los patriotas que proclamaron la independencia del yugo español y más tarde también suscribió el Acta de Independencia. El periodo entre 1820 a 1845, al proclamarse la independencia de Guayaquil, se formó una junta de gobierno por Olmedo, Jimena. Algo muy relevante dentro de la historia de Noboa es que era partidario de la independencia política de la República del Guayas. Sin embargo, en 1822, el libertador Simón Bolívar ordenó la incorporación a la provincia de Guayaquil a la República de Colombia. Fue nombrado entonces tesorero departamental. En los años siguientes ocupó otros cargos públicos.
Después, durante la invasión de los peruanos al puerto guayaquileño, se desempeñó como gobernador. Esta ocupación tuvo lugar desde el 1 de febrero hasta el 21 de julio de 1829. Ya en 1830 se había instaurado la República del Ecuador por sus buenas relaciones con el Perú. El presidente Juan José Flores envió a Diego Noboa a Lima para firmar un acuerdo entre paz y comercio. Aunque este acuerdo fue ratificado por ambos países, el general Flores lo desconoció poco después. Luego participó en los congresos de 1832 y 1833, ambos reunidos en Quito. El próximo presidente del Ecuador acudió en calidad de senador para el Congreso ecuatoriano en el año de 1837. Hasta entonces había mostrado afinidad con las ideas políticas que tenía el presidente Flores, pero luego formó una revolución marxista en 1845, movimiento que derrocó al general y significó una nueva era en la historia ecuatoriana. Entre los periodos de 1845 a 1851, tras la revolución del 6 de marzo de 1845, Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca conformaron el famoso gobierno provisional o triunvirato. Este gobernó hasta el 8 de diciembre de ese año. Entonces, Roca fue nombrado presidente constitucional de la República por la Convención Nacional. Este gobernó hasta el 15 de octubre de 1849. Después del Congreso de la República, se reunió para elegir un nuevo presidente. Cuando no hubo claro ganador entre Noboa y el general Antonio Elizalde, el Congreso se disolvió. El poder fue entregado al coronel Manuel Ascaso, vicepresidente de la República. Noboa regresó a Guayaquil y se dedicó a sus asuntos personales. Pero el general José María Urbina lo proclama jefe supremo el 2 de marzo de 1950. Las provincias Cuenca y Manabí respaldan a Elizalde, pero esta declina en pro de la estabilidad nacional. Convocó entonces una asamblea constituyente. Este inicia sus funciones el 8 de diciembre de 1850, nombrándolo presidente interino. La asamblea sanciona una nueva constitución y lo elige presidente constitucional de la República. No obstante, su mandato duró solo 4 meses, a petición de Urbina. El general Francisco Robles lo apresó en Guayaquil el 17 de julio de 1851. Urbina se había autoproclamado jefe supremo. Una embarcación en el río Guayas llevó a Diego Noboa fuera del país. Entre sus últimos días, tenemos que en el gobierno, Noboa permaneció más que todo en el Perú. En 1855 regresa a su tierra natal, pero se aleja de la política. Muere el 3 de noviembre de 1870. En vida había restado sus minas de sal al Tesoro Nacional. Dispuso su testamento una 1/4 parte de la deuda por ese arrendamiento por ser invertida en la construcción de la carretera nacional de Quito. También destinó parte de este dinero para ser utilizado en alguna obra de beneficencia de Guayaquil. Muchas gracias por haber escuchado este video. Eso corresponde a los 4 meses de presidencia de este antiguo presidente. Les agradezco mucho por haber escuchado este video y nos estaríamos viendo en la siguiente.